con 17 repetidores en una clase, con 7 niños con necesidades educativas especiales. O sea, imposible. Nosotros vemos de un sistema que lleva 50, 60, 70 años funcionando, el mismo sistema prácticamente. Como sociedad tenemos que pararnos un momento y decir, ¿qué necesitamos ahora? A lo mejor lo que se necesita ahora es mucho tema emocional, mucha salud mental, poner la meditación, poner el yoga, que ellos hagan más deporte, más físico, menos libros. O sea, ¿qué estamos buscando ahora? Que lo que estamos valorando son conductas. Yo no estoy valorando al chico, el chico es estupendo. Yo se lo digo a la familia, ¿no? También cuando le dice, oye, es que ha hecho esto, que se ha equivocado, que tenemos que trabajarlo. No, mi hijo no. Sí, tu hijo sí, son conductas. El bullying es una cosa que se mantiene en el tiempo, es persistente, es decir, se mantiene en el tiempo, es persistente y además hay una diferencia de poder entre los participantes. Crear un sistema en el que todo aporten un valor a la sociedad y quizá algunos salgan arquitectos, quizá algunos salgan abogados, pero lo hagan desde una personalidad y una fuerza interna que haga que el mundo mejore. Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación con E. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. Ahora vas a escuchar un podcast de Educación con E en el que vamos a hablar con un orientador de la educación pública y yo como maestro de pedagogía terapéutica sobre las necesidades del sistema educativo, cómo se estructura a día de hoy el sistema educativo y cómo lo vemos nosotros desde dentro, cómo los docentes que están en el sistema educativo tienen unas funciones que son mejorables, que pueden ser también criticables, pero que también tienen funciones y un rol súper especial y diferente que puede cambiar a los adolescentes de hoy, sobre todo en los institutos. Y por supuesto vamos a hablar de los adolescentes, así que si eres docente, si eres familia o si eres adolescente, quédate en el vídeo. Sobre todo también por conocer sus opiniones, ¿no? Porque nosotros vamos a dar dos opiniones desde dentro, como dos personas que trabajan dentro del sistema, pero también nos interesaría un poco saber lo que... La opinión, comentarios. Claro, y los comentarios, la opinión de las personas que escuchen esto. Porque no te he presentado, Joaquín, pero eres orientador de la educación pública y pues nos vas contando un poco quién eres y de dónde vienes. Pues yo soy Joaquín Díez, ¿no? Y llevo 10 años trabajando como orientador educativo, siempre en Andalucía, en diferentes zonas de Andalucía, pero es verdad que llevo como unos 6-7 años trabajando aquí en la zona de Roquetas de Mar de Almería, que es una zona muy interesante porque hay mucha casuística diferente. Aquí los centros educativos pues tienen mucha diversidad. Y para mí es una cosa apasionante, ¿no? Porque hay muchas nacionalidades diferentes, los niños son muy diversos, entonces estás constantemente aprendiendo. Claro. Además, tú sabes que nosotros ahora nos estamos moviendo mucho de un sitio a otro siempre y eso hace que siempre estemos en el eterno aprendiz. Sí. Porque yo no soy una persona que se quiere perpetuar en un sitio. A mí me gusta siempre ir de un sitio a otro porque así me mantengo como más humilde. Sí, y te alimentas, siempre empiezas a aprender desde cero. Al final, en el sistema educativo, una de las principales cosas que a día de hoy faltan y que también yo creo que podrían proponerse y cambiarse es que la formación continua debe ser algo que se tenga como tótem desde el principio, porque si no, el sistema avanza, la sociedad avanza, pero la educación no avanza. O sea, nos mantenemos en unos valores y unas ideas principales que eran principales hace 20 años, pero no ahora. Yo diría que muchos más años. En realidad, nosotros vemos de un sistema que lleva 50, 60, 70 años funcionando, el mismo sistema prácticamente. El tema de eso es que tienen que primero beber los políticos de ese cambio, los que realmente diseñan la estructura, el funcionamiento, y a partir de ahí sí que es verdad que no un sistema plástico, es un sistema rígido, el sistema educativo, con lo cual tú ves a chavales haciendo calistenia, ¿no? En la calle, pero no ves los institutos haciendo calistenia. Claro. Ves a la gente haciendo yoga o meditación en la calle, pero todos los institutos no ves haciendo yoga o meditación. Claro. Es decir, que tarda mucho no es permeable, los centros educativos no son flexibles. Se cierra, es como que hay una barrera a la sociedad, que es donde realmente estamos, se supone, preparando a los chavales, adolescentes, claro, y a los niños para que salgan a la sociedad, se enfrenten a los retos de la sociedad, pero no está esa esencia de la sociedad actual. O sea, es decir, el mismo hecho de, a nivel de teléfonos móviles, que ahora hablaremos de eso, la repercusión negativa que tiene, pero la positiva, de poder explotar una capacidad o una habilidad que tú tengas y mostrarla al mundo. ¿Cómo no se hace eso? O sea, no entra en la cabeza de las personas que tenemos
y que tienen una visión diferente de la educación. Sí, porque, por ejemplo, ellos utilizan mucho Instagram, ¿no? Los chavales están muy enganchados a Instagram, pero, por ejemplo, no le dan un uso positivo o no hay una asignatura que diga, venga, vamos a desarrollar los perfiles profesionales de cada uno en función de sus talentos en vuestra Instagram particular, porque ya los chavales con 13 o 14 años tienen talentos, o sea, o bien uno sabe dibujar muy bien, otro sabe hacer calistenia muy bien, es decir, hay muchos talentos, pero ellos no saben cómo desarrollar eso en una plataforma digital. Totalmente. Y es súper interesante y ya ahí se les podría estar enseñando en vez de a lo mejor estás con ordenadores así tal cual. Mira, yo voy a profundizar ya en lo que queríamos hablar porque basado en esto, me pasó en el primer centro educativo en el que estuve, había un niño con necesidades educativas especiales y él le encantaba jugar al fútbol, empezó a hacer vídeos y oye, un youtuber lo vio, lo publicitó, le dio bombo y empezó a ganar seguidores. Y cada día venía y me decía, profe, mira, me ha salido, tengo 100 seguidores en YouTube y tal. Y estaba súper ilusionado, súper contento. Y yo le dije, tienes que seguir ahí. O sea, no lo dejes. Lo más importante es que sea constante, que es otra cosa que es importante remarcar en la adolescencia y en el sistema actual, la constancia en los niños, en el trabajo. Pero, y pasó que muchos docentes de ese centro no querían que él siguiese porque creían que lo que iba a pasar es que iba a recibir bullying, comentarios negativos, que lo iban como a dejar abajo, a hundir, porque a él se mostrase como él era. Pero otros chicos lo admiran seguramente, Total. porque ¿cómo se llama este chico de Campeones? Que ahora no me acuerdo, que es de aquí, de esta zona. Yo creo que es de Cortijo de Marín, este es protagonista de Campeones 2, que va con la silla. Sí, él no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo que esto, por ejemplo, mis sobrinos son un apasionados de él y cuando lo ven por la calle se echan siempre una foto y este Pues. chico, si no fuera por las nuevas tecnologías, no tendría visibilidad ninguna. Y en cambio se ha demostrado que es una persona que además es un referente para la sociedad, un referente muy positivo para los chavales. Y alimenta esa inclusión, es todo lo que es normalizar un poco la diversidad que estamos hablando. O sea, que al final, otra cosa súper interesante que pasa aquí en esta zona de Andalucía, que al final es la zona con más inmigración que hay, Almería, pasa que no hay racismo en los centros, que yo donde estoy o tú donde estás, hay 200.000 nacionalidades, no, pero hay 40 o 50 nacionalidades en ese centro y se habla de rumanos, se habla de moros, se habla de no sé qué, pero sin racismo, y eso es súper interesante. Sí, porque el racismo está, yo creo, fuera de los centros educativos y en el mundo adulto. Sí. ¿Vale? Pero los chicos, como se viven ellos, se viven con plena naturalidad y para mí no existe el racismo en ellos. Yo tampoco he vivido el racismo en los centros educativos. Sí. Pero sí está esa otra parte que es la que vamos a hablar de el momento en el que tú estás en un centro educativo, no encuentras esa motivación, no encuentras esa parte que te hace ir todos los días a la escuela, que empezamos a hablar de abandono escolar, de fracaso escolar, porque hay una parte de adolescente que te nace dentro de ti, que es la de no encajar o no estar con el resto de compañeros del sistema, y ahí empiezas a sufrir también. Y eso, pues, me gustaría que desde tu experiencia y lo que hayas vivido lo cuentes aquí. Vale, si quieres, primero diferenciamos un poco lo que es el tema del bullying, ¿no? Vale. Porque hoy en día muchas familias van a los institutos, ¿no? Con una voz de alarma muy grande diciendo, a mi hijo le hacen bullying. Y ya si empezamos con esa voz de alarma tan grande, es muy difícil actuar o intervenir porque ya incluso todos nos ponemos nerviosos, todos nos preocupamos, ya la familia está completamente atenazada. Entonces el bullying es una cosa que se mantiene en el tiempo, es persistente, es decir, se mantiene en el tiempo, es persistente y además hay una diferencia de poder entre los participantes. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los conflictos que vemos en los centros educativos son conflictos puntuales. Por lo menos los que yo veo, porque puede haber conflicto y puede haber violencia, claro que sí, pero normalmente son puntuales, no se mantienen en el tiempo. La mayoría de los conflictos, el 99%. Si tengo que decir algo que se ha observado y que es muy importante y que sí que se mantiene más en el tiempo y es más difícil en un centro educativo, son los conflictos entre chicas. ¿Sí? Son menos violentos, pero permanecen mucho en el tiempo. Tienen como una crueldad psicológica ahí interesante porque para mí los chicos en un centro educativo son mucho más felices que las chicas. Y es por algo que yo creo que tenemos que trabajar toda la sociedad, pero empezando por las casas, sobre todo el respeto de las mujeres a las madres y sobre todo el respeto de las mujeres a otras mujeres. Porque se trabaja mucho en la sociedad el tema del machismo o también trabaja mucho el tema de la igualdad y el feminismo, pero yo creo que hay un tema entre las mujeres de respeto entre las propias mujeres
que tiene que cambiar y tiene que evolucionar, porque se hace la vida muy difícil. Y en los Claro. institutos sufren mucho, que luego dan mucho lugar a, pues, a la cómo se miran ellas a sí mismas, la autoestima, el autoconcepto, a empezar a no comer, Los comentarios fuertes y que realmente a veces es verdad que también les afecta mucho, es muchas veces del tú a tú, o sea, del chica a chica, lo que el grupo de amigas piense de esa persona. mucha rivalidad. Y sí que hay otro tipo de acción, porque los chicos son como a veces más primitivos y mucho de acción momentánea, ¿no? Es decir, ellos también de repente se mosquean, se pelean, pueden llegar a los puños, puede parecer muy agresivo, pero realmente eso se queda ahí, se limpia. O sea, es una agresividad que realmente se limpia, se va con el conflicto, ¿no? Luego hay que intervenir menos. Pero con las chicas hay una agresividad a veces porque es cultural, ¿vale? Porque lo hemos enseñado así, más psicológica. Mm. Y entonces es más difícil es muy difícil. Yo en los centros educativos es algo que siento que, porque se le hace muy difícil la vida a ella. Pues eso, el trabajar en el aspecto emocional, como estás diciendo, es una de las cosas que yo creo que el sistema educativo debería de introducir, pero ya, o sea, una clase de gestión de emociones, pero desde el principio, o sea, desde infantil, o sea, desde primaria, infantil. El tema, yo venía pensando, ¿no? En la entrevista y hay una cosa, una reflexión que me hacía a mí mismo que me gusta mucho y la educación emocional tiene que ser un valor intrínseco también en nosotros. Es decir, nosotros no podemos trabajar cosas con los chavales que no llevemos integrados nosotros per se en nosotros mismos, ¿vale? Entonces, si las familias no se trabajan emocionalmente, si el profesorado no se trabaja emocionalmente, porque decías tú la formación, ya estamos cansados de la formación con papeles, de las formaciones burocráticas, no, formación emocional. La gente que trabaja en institutos necesita mucha formación emocional. ¿Cómo? No con respecto a los niños, con respecto a su propia vida, a sus propios traumas, a sus propias dificultades. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas con una sonrisa al instituto, cuando tú vayas con una mirada, con una escucha, tú lo sabes, con una atención, eso ya está dentro de ti. Esa educación emocional no le tienes que poner una asignatura, tú se la das al chaval. Sí, Es como decirte, si hubiera más personas sanas en el mundo, no hace falta que creemos Greenpeace, sí, porque es que si hay más personas sanas no van a estar talando árboles verdad. o no van a estar destruyendo la naturaleza, porque ya es un valor intrínseco, ya está trabajado. Entonces, si nosotros estamos más sanos, los mayores de la sociedad, ellos van a nutrirse de esa salud que Total. tenemos nosotros, ¿vale? Total. Entonces no tenemos que generar, lo que tenemos que ponernos a trabajar los adultos en esta gestión emocional, porque esa es una de las patas que está fallando tanto en la familia como nosotros, el profesorado. Y también hay una cosa que tiene que quedar muy clara, tanto a nosotros los profesionales como a los chicos, que lo que estamos valorando son conductas. Yo no estoy valorando al chico, el chico es estupendo, todos los chicos son estupendos, a mí me encantan los chavales. Y yo se lo digo a la familia, ¿no? También cuando le dice, oye, es que ha hecho esto, que se ha equivocado, que tenemos que trabajarlo. No, mi hijo no. Sí, tu hijo sí, son conductas, tu hijo es estupendo. Sí, ¿Vale? Pero tenemos que ver ese tipo de conducta. Ahí el profesor está hablando del niño como algo negativo, como algo que no funciona. No es eso, tenemos que ver qué cosas no están funcionando, pero sabes que hay una persona detrás de todas esas conductas. Ve algo más allá. sí. Y hay una cosa muy bonita también que lo que pasa es que esto tarda muchos años en llegar. Yo ahora tengo 40, llevo trabajando desde los 30 y yo he empezado a ver ahora, que esto se dice muy fácil, pero tienes que sentirlo, cada niño como único, pero único, único. O sea, a mí me encanta cada niño porque es súper auténtico. Cada niño es súper auténtico, pero único. Esa parte. Si tú consigues ver eso en el niño, lo auténtico que es, que no hay otro como él, da igual si es un niño que es muy malote, si es un niño que es súper gordo, pero si tú lo ves auténtico, la persona se puede ver auténtica. Él se puede ver auténtico y eso Totalmente. no tiene precio, ¿sabes? Eso es muy potente porque es lo que estamos hablando. O sea, al final creamos un sistema en el que no haga falta generar 10 arquitectos, 10 abogados, 10 no sé cuántos. No, sino crear un sistema en el que todos aporten un valor a la sociedad y quizá algunos salgan arquitectos, quizá algunos salgan abogados, pero lo hagan desde una personalidad y una fuerza interna que haga que el mundo mejore y la sociedad mejore. Al final estamos creando copias para una sociedad y para una sociedad antigua, porque antes se necesitaban muchos médicos o se necesitaban muchos ingenieros o muchos arquitectos. Es que a lo mejor como sociedad tenemos que pararnos un momento y decir, ¿qué necesitamos ahora?
Porque a lo mejor lo que se necesita ahora es mucho tema emocional, mucha salud mental, poner la meditación, poner el yoga, que ellos hagan más deporte, más físico, Sí. menos libros. O sea, ¿qué estamos buscando ahora? Porque a lo mejor ahora necesitamos otro tipo de profesionales durante estos 20 años. Sí. Y a lo mejor dentro de 20 años queremos otra vez muchos más médicos, muchos más ingenieros, pero no hemos parado a pensar qué estamos necesitando ahora o estamos construyendo profesionales que necesitamos hace 50 o 60 años. Claro, y yo creo que muchas veces esto que vamos a hablar, que al final lo estamos tocando en todos los campos, el sentirte que no encaja ese bullying con el resto de compañeros o el fracaso escolar que se genera en la aula, viene de mucho de esto. Viene de que tú estás en un momento de tu vida en el que estás viendo que quieres hacer una cosa o que crees que puede salir un enfoque y no sale. Me refiero a quiero crear redes sociales, quiero fomentar mi perfil en redes sociales y no sale porque es que tienes 6 horas de tu vida en las que tienes que dedicarte plenamente a materias que son pura matemática, física, química, no sé qué, que no te aportan nada a ese desarrollo que luego quieras llevar como persona. Yo siempre lo he dicho, también por mi propia experiencia, hay alumnos que funcionan bien sin motivación ninguna y entonces da igual, tú le das trabajo y ellos lo sacan. Y ellos son 8, 9 o 10. Y hay otros alumnos que sin motivación no trabajan nada, pero que si encuentran una motivación son muy buenos profesionales, que hayan hecho mucho bien los ciclos formativos. Los ciclos formativos, cuando es que este niño venía de la ESO, no hacía nada, era un fracaso, no valía para nada, y de repente encuentra un ciclo formativo, empieza a avanzar y es un fenómeno en algo. Sí. ¿Por qué? Porque tiene motivación. Hay chavales que sin motivación no pueden avanzar. Y entonces es un sistema, como tú bien dices, que reproduce copias y no atiende a las características individuales. Por eso yo muchas veces intento que pierdan pocos años. Si veo que eso no es lo suyo, ¿no? Y dices, ¿va a repetir? Digo, no, pues por su integración social, aunque le queden mucho. Digo, ¿por qué? Porque va a aprender matemáticas. No, pero a lo mejor si pasa antes puede llegar a un ciclo formativo, a una formación. Porque si no, si pasa muchos años desmotivado, ten en cuenta que en primaria, y ya le he dicho a todo el mundo, él ha sentido, no se lo han dicho porque hay muy buenos profesionales, ¿vale? Pero él ha sentido que no vale. Porque no vale a lo mejor para las matemáticas la lengua. Él lo ha sentido un año, otro año, un día, otro día, y llega a 6, 7 años, al final ese niño con 13, 14 años, ¿sabes? No siente que él puede ser feliz dentro del sistema. Hemos tardado mucho y se ha desesperanzado. Sí. Pero si un poquito antes encuentra algo que sí se nota que se le da bien, entonces de repente dice, oh, Y coge fuerza. claro. O sea, al final, cuando veas a todos estos niños en clase tumbados encima de la mesa, faltando a clase, lo único que piensas es, qué jóvenes son para perder todo este tiempo de vida que están perdiendo. También estamos hablando y también me estoy dando cuenta porque son temas muy complejos los temas humanos, ¿vale? Y es muy difícil, pero yo también me estoy dando cuenta que muchos de esos niños realmente están deprimidos Sí. porque no tienen energía con 14 años. Es muy fuerte que un niño esté por las mañanas sin energía, Que se pueda tirar 6 horas durmiendo. cansado siempre todo el rato, que no puede, le cuesta escribir. Es que dice, wow, es que este niño está deprimido. Porque a lo mejor ahí sabes lo que pasa, que tiene una vida muy difícil con 5, 6, 7, 8 años, 9, 10, y cuando llega a los 13 años, todo eso, aunque él no se da cuenta porque es un niño y todavía gasta el ingenio, las bromas, todo eso lo tiene, pero el cuerpo está deprimido, Sí, está sin energía, decaído, la verdad. y se siente muy mal y no saben cómo salir de ahí. Es complicado, es un tema muy complicado porque realmente están deprimidos energéticamente. Mm. Y aparte, esa energía tan negativa, cuando tú la tienes, pero se te pueden acercar y pueden apoyarte y pueden animarte, pues vale, genial. Pero es que esa energía está en un aula donde hay más alumnos con esa energía y donde no hay un profesional que te pueda apoyar, que te pueda sacar adelante. Es decir, solo llega un docente, que la mayoría de veces en el instituto es una persona que ha estudiado un año de un máster de docencia, llega a aprender matemática o un físico y te explica matemática y física. En 10 años los profesores han cambiado muchísimo y tú lo sabes, o gente como tú, la gente joven viene cada vez más abierta, más preparada, Claro, menos autoritaria, porque hay un tránsito, estamos cambiando. Yo a veces también me siento perdido porque digo, yo quiero ser autoritario, ¿no? Porque es una parte que como que nos cuesta más a la generación de ahora, ¿no? Y también quiero ser amoroso. Y estamos en la generación que estamos aprendiendo a ser autoritario y amoroso, porque hemos pasado de una autoridad muy fuerte
y luego a rechazar mucho la autoridad y a solo intentar ser amoroso, ¿no? Y entonces ahí también perdemos lo que tú decías, la disciplina, todo esto que la El constancia, la constancia. todo esto es la autoridad también, que la autoridad también es amor. Entonces nuestra generación tiene la responsabilidad nueva, que no nos han enseñado nunca a ser autoritario y amoroso. De encontrar el equilibrio. Claro, de encontrar el equilibrio, y eso no lo ha enseñado nadie. Entonces, por eso todavía estamos un poco perdidos, Sí. y hay todavía gente que se agarra. Cuando tú te agarras mucho a la autoridad es porque hay mucho miedo. Sí, pero y cuando vas totalmente de amor, o sea, tampoco funciona. No funciona tampoco. Y ahí es cuando hay que, o sea, es lo que estás diciendo, hay que encontrar ese equilibrio, pero no solo para educar al niño que está en el aula o a tu hijo, sino para incluso tú como persona gestionarte. Es que tú tienes que tener mucho trabajo personal también y algunos años de experiencia, porque va evolucionando poco a poco, para tener ese equilibrio en ti. Es un equilibrio interno, no es algo que ya te he dicho, no es algo que yo voy a jugar al teatro de ser autoritario y ser amoroso, porque eso se me va a caer. Es que realmente ese amor, ese disfrute de poder trabajar de esa forma, la vas a encontrar en espacios, o sea, en aulas con menos ratio. Eso es una de las cosas que hablaba hoy con profesionales de la atención a la diversidad, que tú no puedes encontrarte en un aula con 25 alumnos o 30 alumnos y querer enseñar a leer o a escribir a uno de ellos en un espacio inclusivo, porque no. Pero si tenemos 10 o 15 alumnos por aula, sacamos en ese espacio rincones de trabajo y se puede desarrollar un entorno agradable para que todos funcionemos, pues genial. Pero en un sistema donde tú estás sentado con sillas, que parece la fábrica china donde están hilando, pues es imposible. Claro, y además tú estás hablando también de muchas veces lo que genera la sociedad, que son institutos guetos. Estás hablando de un instituto con una necesidad increíble, donde mete al profesor a una presión y a una presión mental, emocional, a un estrés, porque como tú dices, no puedes, sabes que tenemos limitaciones. ¿Y qué pasa con esos profesores que realmente son buenos profesionales, que por la estructura que hay los destroza emocionalmente? Y además empiezan ellos también a desesperanzarse con la profesión. Pero son buenos profesionales, lo que pasa es que esos son guetos educativos. Y da pena cuando se pierden esos profesionales y también Claro, esos alumnos, porque claro. llega un momento en que la presión puede y peta. Y peta Claro. el profesional, peta el alumno y se pierde ese vínculo, esa Es conexión. como si cuando tú vas a una guardería pública, está una persona con 20 bebés. Mm, ¿O es lo mismo que esté con 4? Pues seguramente que la atención no puede ser la atención de la misma calidad. sí. Pues es lo mismo. Y la adolescencia es un periodo muy sensible. Y estás con 30 alumnos, yo he estado en instituto con 17 repetidores en una clase, con 7 niños con necesidades educativas especiales. O sea, imposible. Y eso el profesor lo suelta allí y cuando acaba el año, no sé, Y el film, realmente no quiere volver o está asustado de ver dónde le dan, qué clase le toca. sí. Llega a tener miedo. Es normal. Y el filtro además, para mí más grande, es que además de todo esto, hay una materia que tienes que impartir que a nadie le interesa realmente. O sea, vamos a ser sinceros, hay un punto en el que ni al docente le interesa porque piensa, no es útil, o no voy a llegar, o no lo voy a transmitir. Claro, porque no hay una escuela por talento. Eso es Hay una escuela, como tú dices, es mucho de control, entonces controlamos mucho, pero ¿yo para qué quiero que el niño estudie matemáticas? O yo, por ejemplo, sé que no se me han dado bien nunca. Al revés, lo que único que han conseguido es crearme una aversión. Yo ya de mayor he recuperado el gusto por las matemáticas cuando he ayudado a algunos niños, pero de joven era aversión. Pues desarrolla mis talentos, que al final he pasado por un sistema educativo muchos años, muchas horas, y los que son mis talentos nunca lo han desarrollado. ¿Lo entiendes? Entonces, una escuela basada en talentos. Y luego otra cosa que se me ocurría hace poco también, que es muy interesante, ¿para qué tenemos? Por ejemplo, vamos a un instituto, 8 profesores de inglés, ¿vale? Entonces, los 8 profesores de inglés son iguales, cada uno para un curso diferente. Dice, bueno, en vez de tener 8 profesores de inglés, prefiero tener un experto en speaking, ¿no? ¿No? Que sea el que se dedique a hablar oralmente y que solo se dedique a hablar en clase. Otro experto en escritura, otro experto, no sé, experto, y entonces tú en vez de tener lengua las 4 horas con la misma profesora, tú tienes lengua, diferente, profesora. los profesores le dan a todos los alumnos, pero clases diferentes, que si no es todo el rato, venga, abrí el libro por la página 120. Sí. Y vamos a hacer. Y el martes vamos a ir otra vez. y vamos. Y el jueves otra vez. Total. No, pues el lunes toca la clase oral con el profesor de la clase oral. Entonces viene fresco, viene lo que es el experto.
Y el otro viene a, ¿sabes? Pero ¿para qué quieres 8 copias de profesores que hacen exactamente lo mismo en un instituto? Sí, yo también, incluso si alguien quiere comentarlo en el podcast, en los comentarios, que lo deje, porque una cosa, esa idea me parece increíble, pero además se me ocurrió otra idea que me pareció también curiosa, que lo hablaba el otro día con los profes, es el hecho de crear una clase, un aula, para cada profe, es decir, que tú diseñes tu aula. Entonces, Temática. le pones un interés enorme en diseñar el aula y los alumnos se van desplazando al aula de inglés, al aula de matemáticas. Entonces, tú cuando llegas al aula de matemáticas tienes una serie de recursos que tú has puesto que van a ser brutales porque los dominas y los controlas y le vas a dar la mejor versión de ti en ese aspecto de matemáticas. Entonces, el profe de inglés monta su clase de inglés con todos los recursos que él necesite. Y sí, tienes que desmontarla luego, montarla, tal. Sí, pero lo que estamos buscando es eso, yo tengo ilusión, potencio mi desarrollo, o sea, lo que puedo aportaros y vosotros disfrutáis de un ambiente súper distendido, diferente, en el que el conocimiento está en cada rinconcito de la clase. Totalmente. Entonces, pues, Aula interactiva, claro, como si tuviera una aula de geografía e historia, que tuviera mapas, que tuviera bolas del mundo, que tuviera, ¿no? Que se pudiera pintar la pared, incluso lo que sea, ¿no? Pero claro que sería una aula más interactiva, sería como un pequeño universo, ¿no? Va creando pequeños universos y a partir de ahí, pues, claro. sí. Si al final el sistema educativo, cuando te preguntas y dices, ¿esto por qué no funciona? ¿Y por qué cuál sería la solución? Y ves tantas versiones diferentes, piensas, vale, esto no es, me voy a poner hoy y voy a ver cómo se mejora el sistema educativo y ni que lleves 10, 20 años, da igual, no tiene la respuesta correcta, pero sí que sabes las cosas que no son buenas y Claro. que no aportan. Bueno. Y ahí, pues ya estás aprendiendo algo, o sea, ya sabes cómo no comportarte, cómo no Claro. actuar y ya estás dando un paso hacia adelante. Como yo le digo a los chavales muchas veces, no te preocupes por saber lo que quieres, eso a veces tarda muchos años. Yo, por ejemplo, hasta los 25 26 años realmente no sabía lo que quería, pero vas descubriendo lo que no te gusta, lo que no te gusta, lo que no, lo vas dejando, lo vas dejando. Y al final parece que no, pero era un tema muy humano, era un tema muy de ser, de humanista. Es que trabaja entre humanos, o sea, él es la transfusión de información y de comportamiento. Para mí eso es la educación, la transfusión de comportamiento y de pensamiento y de información a otro ser humano que está en desarrollo. Y al final, cuando tú lo ves en esa forma tan simple, entiendes que lo que hace falta no es saber el contenido, sino saber cómo transmitirlo. Y eso es lo que más falla al final, es lo que más está fallando y lo que cuando ves tantos niños, por ejemplo, que no saben el idioma aquí en Almería, dices, es que ¿cómo le transmito yo esta información? Es imposible, no puedo. O sea, hay una barrera gigantesca, un muro enorme que no podemos traspasar. Y ahí es cuando te das cuenta porque hace falta más personas, más psicólogos en los centros educativos Un terapeuta en los centros educativos, ten en cuenta que son comunidades, un centro educativo como en el que estás tú, pues a lo mejor hay 1200 personas. Sí, ¿Para qué voy a derivar yo a un centro de salud a una familia o a un chico que está aquí al lado del centro de salud, que está a reventar de gente, cuando yo ya estoy en un centro que hay 1200 personas? Pues mete un profesional de la salud mental ahí, que total. pueda atender a todos estos chicos, que puedan tener psicólogo gratuito, porque ¿cómo se soluciona eso? Cuando tú derivas a alguien a salud, que por cierto también decís que son unos grandes profesionales y que también están saturados, Sí, le dan una cita como pueden, cada 2 meses o 3, pues eso no es un servicio. total. Pero no es por los profesionales que trabajan ahí, sino por el sistema. Sí, es verdad. Pues mete un terapeuta que los va a tratar cada 15 días en el propio instituto y que, bueno, que de alguna manera lo hacemos nosotros también, ¿no? Lo hacemos. Pero realmente estás quitándote otras funciones porque tú quieres, porque crees que que es lo principal que tienes que tratar con Claro. ellos, pero si hubiese ese profesional, yo me podría dedicar a atender más a la diversidad o podría dedicarme a otros aspectos que también son necesarios. Claro. Pero claro, Lo que pasa es que las cosas del corazón son las más importantes. sí, Para mí sí, porque no decía, ¿quién era? Que decía, un niño feliz, ¿no? A un niño que estudia. sí, bro. Entonces, si el niño no está feliz, ni va a ser un buen estudiante, ni va a ser un buen trabajador, ni va a ser, decir, Eso es lo principal. es real. El- Los niños que tienen historias de vida difíciles, yo siempre se lo transmito. Tienes que entender, no lo vas a entender ahora, lo vas a entender cuando tengas 30 años, pero seguramente todas las historias que tú tienes de vida difícil, si tú lo transformas en algo positivo, el día de mañana te van a ayudar a
ayudar Sí. a otras personas. Porque si tú no atraviesas esa oscuridad tuya personal, hay muchas cosas en la vida que no se pueden aprender de los libros. Sí. Las cosas más importantes se aprenden de las experiencias vitales. Entonces, si es un niño que ha tenido problemas de obesidad o una chica que ha tenido problemas de autoestima, que ha tenido autolesiones, que ha tenido, ¿no? Y que luego se ha ido construyendo, pues ¿quién mejor que ella va a acompañar luego en esa superación a otras personas jóvenes, Sí. por ejemplo? Totalmente. Entonces, todo eso tiene un sentido. Los que no hemos encajado, ayudamos a encajar. ¿Y qué niños nos gustan? Los que no encajan, Claro. evidentemente. Los que no encajan son los que nos apasionan, nos encantan. Sí, sí, sí. Porque en el fondo somos un poco, ¿no? Yo decía siempre antes, digo, cuando era más joven decía que era antisistema. Porque digo, cambia el sistema, me echa para atrás. Entonces estaba como enfadado todavía con el sistema, ¿no? Con lo que no puedes cambiar, con lo que es más grande que tú. Y ahí ya te pierdes. Pero yo digo, si podemos cambiar el sistema desde dentro. Sí. Digo, en vez de ser negativo y destructivo, es que si estoy dentro y no me gusta el Sí. sistema, puedo aportar un granito de arena y hacer algo bueno. No cambiarlo, ¿no? Pero por lo menos... Totalmente, ¿eh? Esa frase yo la he dicho ya en algún momento en el perfil de Educación con E, pero a mí me marcó mucho cuando me dijeron por primera vez eso, lo de, pues si estás enfadado con el sistema, cámbialo de dentro. Yo dije, Claro. ahora es mi momento. Y entonces fue cuando como que me dio las chispas y dije, vale, ¿cómo lo cambio? Y ya empecé a buscar la forma de hacerlo, quizás porque yo en ese momento tenía ese ímpetu y esa necesidad de hacer cosas, como ahora con educación, ¿no? Pero otro niño lo encontrará en otro punto y lo van a encontrar seguro, porque frases que para ti han sido insignificantes cuando tú las dices en clase, para ese niño le ha calado y luego llega a los 3 días y te dice, oye, profe, ¿y esto tú piensas que no sé qué? Y dices, otra, le llegó. Porque el aprendizaje es muy accidental. Porque nosotros queremos controlar el aprendizaje y tú muchas veces dices, voy a convencer al niño de esto, voy a intentar que él, ¿no? Y ves que hablan mucho con él, charlan mucho y no. Y ese día, accidentalmente, le dijiste una cosa en la que tú realmente ni siquiera te acuerdas Sí. y caló profundamente. Es decir, el aprendizaje muchas veces es accidental. Las cosas que tocan a veces a la persona son muy accidentales, por mucho que nosotros queramos controlarlo. Es verdad, es muy bueno. Y eso es muy guay. Pues Joaquín, ha sido una pasada hablar este rato y espero que la gente que lo haya escuchado, que le interese la educación, el sistema educativo y los chavales que también se puedan sentir identificados un poco con lo que hemos hablado, pues que lo disfruten. Sí. Y ya está. Y yo te digo, acuérdate, yo quiero hacer una con los chicos. Sí, A ver si podemos hacer una entrevista. Que ellos también nos hablen de lo que ven en nosotros, de que tengan voz, de lo Sí. que no les gusta, porque hay muchas cosas que no les gustan. total. También ayudarles a rescatar que también hay cosas bonitas que a veces no ven. Sí, Pero estaría muy guay ya. sería bueno, voy a hacer un poco con los adolescentes con los que Sí. tratamos y que ellos expresen. Así que lo hacemos. Lo que sea, lo que tengan dentro. Lo hacemos. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias.